Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Te está diciendo, el Dios es luz. Y el que está conectado con Dios es luz también. Imposible que ese tipo de persona pueda ver siempre sus debilidades. El que es luz no puede tener un contacto con la tiniebla, sino con la luz. Aunque su hermano esté en tiniebla, usted no ve la tiniebla. Usted ve la esencia que porta para sacarle la tiniebla para que salga la luz. ¿Qué es el don de Dios? Eso se registra en Efesios 2:8. Dice que somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se lo olvide. Y esto es don de Dios por medio de la fe. Esto está diciendo que el don de Dios es la gracia. Y eso viene por medio de la fe. O sea, que si tu conciencia no es elevada, por eso que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no va a poder comprender cuando Dios esté ahí presente, cuando la presencia de Dios esté manifiesta. Y cuando un hombre lleno de la presencia, usted no va a poderlo percibir. Muchas veces me he sentido impotente y clamo tu presencia, tu energía divina. Vamos de Cristo en esta tarde. Este es su programa, El Despertar de tu Conciencia. Una vez más, tenemos una nueva entrega en su canal de YouTube, Revelación y Poder. El día de hoy venimos con una revelación profunda acerca de nuestra hermana de la Biblia, la mujer samaritana. Espere que esto va a ser de mucha luz para cada uno de nosotros. Porque usted sabe que en el camino que llevamos, en el camino de los evangélicos, de los cristianos evangélicos, porque ese es el nombre que se le ha asignado a la religión en la que estamos operando. Pero sabemos que nuestro Dios no es religión. Digo este término porque a lo largo del camino que estamos transitando nos hemos dado cuenta que todo es un dogma, todo es un patrón y todo, como que encasillamos al Dios infinito al cual le servimos. Muchos de nosotros estamos sirviendo a Dios y no entendemos verdaderamente quién es Dios y qué capacidades y qué atributos operan en ese ser tan inmenso, tan excelso, tan sublime, tan altísimo, que no hay un nombre que pueda contenerlo en esta dimensión. Ese Dios infinito es el que nos ha permitido a cada uno de nosotros tener la libre voluntad, como dicen ustedes, los libre albedrío, o la voluntad de poder crear y decidir por nosotros mismos. Él dice en la Biblia que a cuál de los ángeles le dijo nunca jamás, mi hijo eres tú. No es que un ángel no es hijo de Dios, un ángel es hijo de Dios. Pero yo te he engendrado en ese término. Nunca le dijo a un ángel, mi hijo eres tú para que te sientes a mi diestra, a poner a todos mis enemigos por estrado de mis pies. En este caso, en el término que yo estoy hablando con los enemigos de Dios, son los pensamientos, porque yo lo digo, porque en Colosenses 1:21 dice que vosotros que erais extraños y enemigos de Dios en vuestras mentes. Y en el nombre de Jesús damos gracias, en el nombre de Jesucristo, por este espacio que vamos a llevar en el día de hoy. Hace unos días yo estuve hablando de unos textos que se encuentran en el libro de Génesis, en el capítulo 33, capítulo 34, donde estuvimos hablando de un espíritu de violación. El espíritu de violación de un príncipe, hijo de un principado, Hamor. Ese príncipe se llama Siquén, que violó a la hija de Jacob llamada Dina. Nos entremetimos y nos introdujimos profundamente a investigar el asunto que ocurrió en aquella época, ya que aquella época era la época de los profetas, de los anuncios, pero ya estamos en la época del cumplimiento. Entonces, dije que iban a hablar de nuestra hermana de la Biblia, la samaritana. ¿Por qué digo esto? Porque somos unidad. Somos todos unidad, pero al no entenderlo así, por eso ocurren las divisiones. Pero les voy a hablar de esta manera. Nuestra hermana la samaritana es famosa en el transcurrir de las prédicas bíblicas porque la fama que ella ostenta y que ella porta es la fama de que ella tenía 5 maridos y el sexto que tenía no era de ella. Tenía 5 que no eran de ella y tiene uno pendiente que es el número 6.
Y yo estoy hablando de esta manera porque me voy a centrar en la conversación que tuvo nuestro maestro con nuestra hermana la samaritana. Desde el punto de vista que yo estoy hablando porque en transcurrir de toda la Biblia procedemos siempre nosotros a acusar a todo el mundo de lo que están en la Biblia. Por ejemplo, Pedro negó a Jesús, lo acusamos. Pedro se interpuso en el camino cuando él dijo que Satanás apártate de mí, Satanás, cuando no pudo entender que él se quería morir o que debía de morir. Y él no entendía. Y muchas cosas que le acontecieron a todos. Yo, de la manera que Dios se me ha estado revelando, he entendido que ninguno tenía la capacidad de poder discernir tal ser sin tener la esencia manifiesta del Espíritu Santo. Por esa razón, en vez de yo leer para ver los fallos que ellos cometieron, Dios mejor me ha llevado a mí a yo poder entender qué hacía que ellos fallaran. Es el caso que presente está ocurriendo. Cada uno de nosotros, cuando vemos que alguien falla, ponemos nuestra mirada en el fallo que está cometiendo. Pero se nos olvida que el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y un sinnúmero de seres que no voy a hablar de ellos ahora. Pero sí le digo que lo que le voy a decir es que esa revelación que Dios me ha estado dando, de yo poder ver lo que provoca el comportamiento celular dentro de tu interior y lo que provoca la manifestación externa de tu exterior, de qué está ocurriendo dentro de ti. Por esta razón me tomé esta breve introducción para que entienda que debemos de enfocar nuestra mirada y no juzgar según la apariencia, sino juzgar, como dice Isaías 11 en adelante, juzgar con justo juicio. No como él le dijo a los fariseos, ustedes juzgan según la apariencia, pero yo juzgo con justo juicio. Vamos a leer esta novela que ocurre aquí en el capítulo 4 del libro de Juan, y nos referimos al encuentro de nuestro Señor con nuestra hermana la samaritana. Procedemos a leer en el nombre de Jesucristo. Vamos a leer Juan 4. Déjame tomar un poquito de agua. Vamos a proceder a leer Juan 4, del versículo 4 en adelante, para poder entender lo que he tratado de introducir. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judío y samaritana no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tu agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Me voy a centrar, amén, prontamente en un texto específico aquí, de toda la lectura que hemos leído, y es cuando la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber? Que soy mujer samaritana, porque los judíos samaritanos no se tratan entre sí. Bien, vamos a partir de aquí. Por ejemplo, si usted lee el texto que yo lo leí, dice, me es necesario pasar por Samaria. La palabra que me llama mucho la atención a mí es que él dice, me es necesario. ¿Por qué?
Porque es imposible que un ser tan maravilloso como nuestro Dios tenga una necesidad. Pero yo comprendo que no era que él tenía una necesidad, sino que él, se usa ese término para que uno pueda comprender qué es lo que va a suceder. Por ejemplo, en el término que está escrito, lo que quiere dejar dicho es, cuando usted lee la lectura completamente más hacia adelante, usted se va a dar de cuenta que en la conversación que ellos tienen, ella dice: sé que el Cristo ha de venir. Cuando Él venga, yo voy a entender todas las cosas. Eso me da a entender a mí que ese pensamiento que ella elaboró en su interior provocó que su corazón emitiera una emoción que le diera una chispa a las células para que tuvieran un comportamiento, y a través de la circulación sanguínea ella activara las neuronas del cerebro para que emitiera una frecuencia vibracional. No sé si usted entiende estos términos que estamos utilizando aquí, pero era para que emitiera una frecuencia vibracional. Eso lo digo yo por el entendimiento que Dios me está dando, por ejemplo. Porque y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, ¿por qué le era necesario? Porque yo digo la ocurrencia que yo estoy diciendo, porque Pablo iba para un lugar y el Espíritu le impidió que fuera para ese lugar, porque un varón macedonio necesitaba que alguien lo ayudara, porque decía: ayúdanos. Y ese varón macedonio fue el carcelero que Pablo libertó, o que Jesucristo libertó a través de Pablo. Y usted sabe el hecho que pasó ahí. Por esa razón yo digo que la necesidad que tuvo fue por la frecuencia que ella emitió, porque ella, teniendo la incapacidad que tenía, ella teniendo el problema que tenía, ella sabía que tenía 5 maridos que ya tenía ajeno, y tenía uno presente, pero ella tenía una incapacidad porque ella iba al pozo a la hora de las 12, porque dice la hora novena, creo yo que. Y tenía que ir en la soledad, porque nadie quería estar con ella, porque en vez de aparecer un Mesías, un enviado, un ministro capacitado para poder compenetrar una conversación con la samaritana para ir a la raíz del asunto, lo que acontecía era que todo el mundo la acusaba. Mas sin embargo, ella anhelaba conocer la conciencia crística, mesiánica, porque era lo único que podía hacerle entender qué era lo que le estaba aconteciendo. Esa emisión que ella hizo de su energía interior hacia afuera hizo que el Mesías dijera: me es necesario pasar por Samaria, porque alguien necesita de mí. Y cuando el Mesías llega, manda a los discípulos a comprar comida, porque dice: para que esto no me estorben, déjame mandarlo a comprar comida, porque yo lo sé. Porque luego, en la conversación, cuando se prolonga, ellos le traen la comida y le dicen que ya él no tiene hambre. Y él le dice: ¿qué le trajo de comer? Él dice: no, eso soy yo que lo digo. Yo me comí su alma, ya yo estoy alimentado. Pero vamos a volver aquí. Él le dice: dame de beber. Y la samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pide a mí, que soy mujer samaritana? Porque los judíos samaritanos no tratan gente sin que te dé de beber. Él le responde: si conociera el don de Dios y quién es que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Por ejemplo, en la condición que ella está, dice que el Espíritu Santo convence de pecado, porque lo que hace que la gente no crea en un ministro es el pecado que esa persona aporta. Entonces, el pecado que ella estaba consumiendo, que era la debilidad que ella tenía de lujuria acerca de los hombres, no era porque ella quería. Ella sabía que le estaba aconteciendo eso en su vida, pero ella no quería hacerlo. ¿Cómo yo lo sé? Porque ella emite una frecuencia para que el Mesías que ella estaba esperando llegara a su vida, para ella entender todas las cosas. Ese Mesías está diciéndole a ella: dame de beber. Ella, al estar cometiendo pecado, infringiendo la ley, en vez de poder ver quién era que estaba frente a ella, lo que vio fue la apariencia humana
judío, yo no te puedo dar agua a ti. Pero él, que es el Mesías, por eso que yo estoy firmemente y contundentemente creo que ese texto se define de esta manera. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Te está diciendo, el Dios es luz. Y el que está conectado con Dios es luz también. Imposible que ese tipo de persona pueda ver siempre sus debilidades. El que es luz no puede tener un contacto con la tiniebla, sino con la luz. Aunque su hermano esté en tiniebla, usted no ve la tiniebla. Usted ve la esencia que él porta para sacarle la tiniebla, para que salga la luz. Entonces, él decía está frente a ella que fue que lo clamó para que llegara a su vida. Lo que está haciendo es que está viendo la apariencia de que él es judío, pero él, que es el Mesías, sabe que ella es la que está haciendo el mal. Pero él no vino a acusarla de que ella era prostituta, de que ella tomaba hombres ajenos. Él vino a permitir una conversación entre ellos dos para él proclamarle y quitarle el gigante o la montaña o la estructura que estaba impidiendo que ella fuera libre. Porque en la conversación él le dice, si tú supieras quién es que te dice dame de beber y conociera el don de Dios. ¿Qué es el don de Dios? Eso se registra en Efesios 2:8, dice que somos salvos por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y esto es don de Dios por medio de la fe. Entonces está diciendo que el don de Dios es la gracia, y eso viene por medio de la fe. O sea, que si tu conciencia no es elevada, por eso que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted no va a poder comprender cuando Dios esté ahí presente, cuando la presencia de Dios esté manifiesta, y cuando un hombre lleno de la presencia, usted no va a poderlo percibir. En esta ocasión la samaritana quiere que el Mesías llegue a su vida. Ella no lo puede percibir, pero él entra en conversación. Y ella lo que le reclama es que él es judío, como que tú le vas a sacar el agua, tú crees que tú eres más grande que nuestro padre Jacob, ¿quién tú te crees que tú eres? Y cuando él le ofrece del agua que él tiene, él dice, yo te estoy pidiendo a ti agua, y tú lo que me estás viendo la apariencia de que yo tengo, de que la raza mía tiene enemistad con la tuya. Mas sin embargo, si tú me pidieras a mí, en vez de yo ver la falta que tú tienes, que yo sé cuál es, porque te voy a hacer la pregunta ahora, para que veas que yo la sé, yo lo que te estoy ofreciendo de mi agua, para que tú des un brinco, un salto de este nivel a otro nivel. Porque el que tiene a Dios no quiere el mal para nadie, lo que quiere es ver que el otro crezca. Pero el que no tiene a Dios quiere soportar a los demás para verse él. Eso pasa mucho en la iglesia, yo. Dice, la mujer le dijo, voy ahora en el versículo 15. Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, bien, no hay problema, yo te voy a dar del agua. Y eso no hay problema, yo no tengo problema con eso. Pero, dice Jesús, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que no tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. En esta conversación usted se va a dar cuenta que ya él le dice cuál es el hombre fuerte, aunque eran muchos demonios, pero cuando usted está el hombre fuerte todos se van. Cuando ya el Mesías le va al punto, le dice, busca a tu marido. Ella le dice que no tiene. Y le dice, bueno, tú has dicho la verdad y usted se lo encontrará raro. Yo no me lo encuentro raro. ¿Por qué? Porque él le dice, tú tenías 5 y ahora tienes unos que tampoco es tuyo, pero dijiste la verdad. Porque si ella dice mentira, dice, yo tengo un marido y lo busca. No, ella dijo, no tengo, porque todos los que tenían eran ajenos. Alábalo. Esa sinceridad que ella efectuó delante del Mesías hizo que ella entendiera que aunque ella estaba caminando no correctamente, estaba diciendo una verdad. Porque el Mesías no vino a ver
su falta. Él vino a ver y a rectificar lo que le causaba que ella cometiera esa falta. Por ejemplo, ella dice, me parece que eres profeta. Ella lo que está diciendo, yo lo voy a decir en términos como yo lo entiendo. Tú me estás diciendo algo que no es nuevo para mí. Porque eso que tú me estás profetizando, yo lo sé porque soy yo que lo vivo. Yo lo que quisiera que tú me dijeras por qué yo cometo ese hecho. Ay, Dios mío. Él dice, nuestros padres adoraron en el monte y vosotros decís que en Jerusalén, en el lugar donde se debe de adorar. Jesús les dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Dios no tiene espíritu, Dios no es, Dios es en esencia espíritu. Y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le digo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, me declarará todas las cosas. Note que en las iglesias cristianas evangélicas en estos tiempos hay muchos profetas, mucha profecía. Pero la profecía, dice la Biblia en Corintios 14, cuando un profeta habla, lo que hace es que le desnuda el corazón a la persona. La gente cree que verdaderamente Dios está en el lugar, pero la profecía no te produce cambio. Lo que produce cambio es encontrarse con el Cristo, el Mesías. ¿Quién es el Cristo? La palabra revelada. La palabra revelada es el Mesías. Él es enviado. ¿Por qué? Porque ese es el nivel de conciencia que viene del infinito a este plano para poder hacerte entender todas las cosas. Cuando Él le profetiza, ella dice, lo que tú me profetizaste, eso yo lo sé porque soy yo que lo estoy viviendo. No me ha dicho nada nuevo. Pero cuando venga ese nivel de conciencia, me va a decir el por qué yo cometo tal hecho. Entonces, vamos a leer. Estamos para terminar unos textos para que usted vea. La Biblia dice, sé que cuando venga el Mesías, Él me declarará todas las cosas. Él dice, yo soy. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ve a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice cuando él dijo yo soy, la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y se lo dijo a todos los hombres, dando a entender que el cántaro era la manera de cómo ella sacaba el agua del pozo, porque cuando él le pidió dame de beber, ella le dijo tú no tienes con qué sacarle el pozo el hondo. Entonces está diciendo la manera religiosa como ella buscaba de Dios era lo que representaba el cántaro. Yo voy a leer un texto bíblico antes de finalizar y concluir con este tema, y es que dice aquí en Eclesiastés 12:6, dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Y esto está hablando de una muerte física. Y el cántaro se quiebre junto a la fuente. Nota esa palabra. Él le dice a la samaritana, yo soy una fuente que salta para vida eterna. ¿Verdad que sí? Cuando él dice yo soy el Mesías, el Cristo, ella se le cae el cántaro. ¿Verdad que sí? Aquí dice, hablando de una muerte física, el cántaro se quiebra junto a la fuente. Entonces, como él es la fuente que salta para la vida eterna, el cántaro, la manera de ella buscar a Dios, se rompió, se quebró. Es como dice en Mateo y en Lucas, nadie puede echar vino nuevo en odre viejo. Cuando esa conciencia viene a tu vida, el cántaro que tú posees va a ser quebrado. Ahí se le quebró el cántaro junto a la fuente. Dice, y la rueda sea rota sobre el pozo. Sabe que ella sacaba agua de un pozo, y la rueda da a entender las 12 puertas celestiales que han sido plasmadas en una imitación por el Dios falso, como la rueda del zodiaco, que es la rueda de los animales. Y está diciendo que cuando tú estás desconectado de la divinidad, tú das vuelta en el mismo lugar, te acontece lo mismo. Dice que de la única manera que se rompe tu actitud y tu comportamiento celular, esa rueda va a ser rota, es cuando tú te mueras. Porque aquí dice, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio, dando a entender, hablando de la muerte física,
física, pero cuando tú te mueras, estando existiendo, es como que él dice, el que no pierde su vida no la hallará. Tienes que perder tu vida para que el cántaro se te caiga junto a la fuente y la rueda se ajorota junto al pozo. Padre Cristo, y hasta el próximo video. Bye.